Hola, buenos días a todos en un episodio más de Mentes en Diálogo. Hoy tengo el placer de presentaros a Lucrecia García Tance Villalonga y vamos a hablar de algo muy importante que es el autocuidado del terapeuta. Bienvenida, Lucrecia. Muchas gracias, Isa, por invitarme. Claro, un placer. Como hago siempre, te voy a presentar un poco, ¿vale? Y luego ya pasamos directamente a las preguntas. Genial. Bueno, pues Lucrecia es psicóloga general sanitaria, es psicoterapeuta y mentora de terapeutas. Tiene más de 12 años de experiencia en el acompañamiento terapéutico individual y en la formación de profesionales. Ella trabaja con un enfoque de psicoterapia en relación, donde, esto es muy importante, porque luego lo hablaremos en la entrevista, el vínculo terapéutico no es solo el contexto, sino una herramienta central para el cambio. Desde esta mirada, lo que ocurre entre terapeuta y paciente, que es la escucha, la presencia, la conexión emocional, forma parte activa de ese proceso terapéutico. Ella ha desarrollado su propio modelo, del que también hablaremos, se llama OMICO, por oído, mirada y corazón, y integra distintas herramientas clínicas, pone el foco en tres pilares esenciales, que es la escucha profunda, la observación sin juicio y la conexión auténtica, tanto en el paciente como en el propio terapeuta. Luego Lucrecia nos explicará un poco más en detalle. Su trabajo combina psicoterapia humanista integrativa, incluye análisis transaccional, trabajo emocional profundo y gestal, con técnicas como la escritura terapéutica y el trabajo corporal desde el movimiento somático. Bueno, pues ahora ya con esta presentación pasamos a la primera pregunta y sería cuando hablamos de autocuidado en psicólogos. Muchas veces esto del autocuidado se ve como un extra, ¿no? O sea, al final, no sé, nos ocupamos de los demás, pero es verdad que no vemos nosotros, no dejamos un poquito de pensar en nosotros. Se considera secundario. ¿Por qué consideras que es en realidad una parte esencial del trabajo clínico? Pues mira, Isa, yo considero que es una parte esencial y efectivamente, aunque lo tengamos asumido como un extra, es central, porque si hay una frase que para mí que lo explica muy bien: si yo no me cuido, no puedo cuidar a los demás. Si yo no estoy presente, descansada, tranquila, con mi sistema nervioso regulado, no puedo corregular el sistema nervioso de la persona que tengo enfrente. No puedo cuidar a la persona que tengo enfrente. Entonces, en ese sentido, por eso me parece central, porque desde la perspectiva en la que yo trabajo sí que es cierto que, como tú muy bien has descrito en la super presentación que me has hecho, es efectivamente el cambio sucede a través de la regulación del sistema nervioso de la otra persona y, por ende, de esa corregulación que sucede a través de la relación terapéutica. Me hace mucha, o sea, cuando lo estaba escuchando, digo, mira, yo trabajo mucho con familias, ¿no? Digo, mira, qué importante, ¿no? Porque la terapia se necesita, ¿no? Poderlo, como veo a los padres con los hijos, la importancia de esta, somos nosotros, los adultos, los que regulamos a los niños, ¿no? Y si el mismo adulto también no está regulado, ¿cómo luego se ve esa desregulación en los niños también? O sea, que creo que se puede esto también transferir a todos los contextos prácticamente, pero en terapia más, ¿no? Claro, porque en terapia sí que existe una vez más, ¿no? Desde mi perspectiva, existe una relación vertical, que con esto lo que quiero decir es que se parece un poco a la relación vertical, ¿no? Que sucede entre madre-hijo, padre-hijo o, entre, por ejemplo, profesor y alumno, ¿me explico? Es decir, Sí. que la intención de mejoría está puesta en el paciente, por lo tanto, el terapeuta es quien se pone al servicio del paciente en ese sentido. Y por eso es importante esta regulación, este autocuidado, ¿no? No debería ser un extra. Ya. Y según tu experiencia, ¿cuáles son las principales señales de alerta que indican que un terapeuta no se está cuidando adecuadamente? Bueno, en este caso creo que hay tantas señales como terapeutas en el mundo, pero me parecen, hay ciertas cosas que son básicas. Para mí las señales de alerta son cuando yo percibo, por ejemplo, que en sesión
estoy demasiado cansada o estoy de pronto diciendo, esta persona estoy de mal humor cada vez que me habla, por ejemplo, ¿no? O no tener en cuenta mis necesidades básicas. Estoy más pendiente en sesión de que tengo hambre o de que tengo sueño o de que estoy centrada y pensando en otra cosa pendiente que tiene que ver con mi vida, que no estoy centrada en el paciente. Y creo que esto es un ejercicio también de honestidad que debemos hacer como terapeutas, que a veces sucede, ¿no? En las propias sesiones. Claro, pero muchas veces yo creo que dentro del día, ¿no? De varias sesiones que se puede tener en el día, tomarse a veces estas pausas puede ser incluso no muy fácil, ¿no? Estás con un paciente, tienes otro paciente que te está esperando. No sé, una microayuda, ¿qué puede hacer el terapeuta en este caso? Yo creo que es importante descubrir y encontrar, como muy bien acabas de describir tú, estas microayudas que nos mantienen regulados en el día a día, ¿vale? Para mí, yo siempre tengo un vaso de agua en sesiones también. Y para mí el momento de coger el vaso de agua y beber agua, muchas veces no es porque tenga sed, es porque es un gesto que a mí me ayuda a entrar un segundo en contacto conmigo misma y poder, es un microgesto que durante la sesión no es ni una falta de respeto hacia el paciente, ni a mí me desconecta de estar conectada con el paciente, pero sí que me permite un segundo de estar conectada conmigo entre sesiones. Una de las cosas, por ejemplo, que ayuda muchísimo también es, si trabajas en un espacio en el que tienes una ventana, poder abrir la ventana y mirar fuera, sacar la cabeza fuera, o sea, sacar la cabeza fuera por la ventana. ¿Explico? Que te dé el aire, es otra opción. O, aunque no tengas ganas de ir al cuarto de baño, salir de la consulta e ir al cuarto de baño. Son microgestos que, aunque efectivamente dices, no tengo sed, no quiero hacer pis, no necesito abrir la ventana, ya, te ayuda a entrar en contacto contigo. Y eso es algo que implica hacerlo rutinario, ¿no? Sí, fíjate, ¿no? Qué importante es, ¿no? Porque también sales de la carga de un paciente y vas a empezar con otro, ¿no? Y yo creo que si no tienes ese espacio también un poco para volver, ¿no? Y para como hacer un reset, ¿no? Son cosas tan simples como abrir la ventana, ir tu momento al baño, hacer unas cuantas respiraciones, 2 o 3, ¿no? Volver a beber tu vaso de agua. Levantarte del sillón y dar varias vueltas por el espacio que tengas, moviéndote, te quitas un momento los zapatos, andas descalzo, sientes el suelo, te los vuelves a poner. Eso realmente pensamos que va a durar 10 minutos y realmente puede durar 3 minutos. O quitarte los zapatos, andar descalzo por el suelo y sentir el suelo y volver a ponértelos. Y sin embargo te regula profundamente. Qué buena esa, me la voy a apuntar. He mencionado al principio que trabajas en terapia en relación. Coméntanos un poco más sobre esto. ¿Cómo influye el estado interno, ¿no? del terapeuta en la calidad del vínculo terapéutico? Efectivamente, al trabajar, cuando hablo de psicoterapia en relación, estoy hablando, por un lado, del aspecto humanista, del enfoque humanista, y por otro lado un poco de la corriente psicodinámica, ¿vale? O sea, de la importancia de la transferencia y la contratransferencia en sesión con pacientes. Entonces, en este sentido, efectivamente, el estado interno del terapeuta afecta a la terapia porque yo tengo que estar disponible para percibir lo que le sucede a la persona de enfrente. Tengo que tener la capacidad no solamente de escucha activa, sino de poder poner la atención hacia afuera en el paciente. Y para eso yo tengo que sentirme sólida y segura en mí. De esta manera, cuando yo me siento segura, sólida y tengo espacio interno, cuando digo espacio interno me refiero a conciencia interna disponible para mirar dentro y fuera, eso hace que las preguntas que le haga al paciente vayan a ser más agudas en relación a lo que percibo que es importante para trabajar con ese paciente en ese día. No solamente las preguntas, sino las intervenciones que vayan a hacer también van a ser más acertadas, porque esa capacidad esa
conciencia que pongo hacia afuera y hacia adentro me permite estar en contacto con lo que, digamos, de manera más coloquial, hablamos de intuición, que es simplemente la capacidad perceptiva más aguda, ¿vale? Entonces, en ese sentido influye en mi capacidad de poder estar realmente pendiente de lo que sucede en el paciente a nivel de comunicación no verbal, de realmente escuchar lo que el paciente me está contando en los subtítulos, no solamente en la comunicación directa. Ya, y cuando hablas de transferencia, claro, y contratransferencia, un poco te refieres también a si, por ejemplo, en el caso del no cuidado, ¿no? Si nosotros no nos sentimos bien o no hemos también, de alguna manera, bueno, pues imagínate, pues un caso, no sé, por decirte, fallece una persona importante para ti. ¿Vale? Tú estás en ese estado en la consulta. Nuestras emociones, ¿no? También, ¿no? Yo entiendo esto, ¿no? Que cuando también nosotros al final tenemos vidas, nos pasan cosas y que esa transferencia también, esa contratransferencia, o sea, el paciente me puede a mí hacer sentir cómo se siente él y al revés. ¿Esto cómo lo gestionarías? O sea, ¿qué es lo que dirías que puede ayudarnos a los terapeutas? A mí me parece que para cuidar la transferencia y la contratransferencia hay una cosa que es esencial y es que el terapeuta o el psicólogo esté en terapia y supervisión, que muchas veces pensamos que también es algo complementario y en mi experiencia forma parte del cuidado del terapeuta también a nivel constante, ¿no? El poder revisar todo lo que nos acontece y lo que nos despiertan nuestros pacientes y así poder, esto es un término del análisis transaccional, ¿no? Pero descontaminarlo, ver si tiene que ver, lo que estamos sintiendo tiene que ver con la historia del paciente o si tiene que ver con mi propia historia. El poder diferenciar esto en sesión no es lo que nos permite es decir, vale, yo ahora me estoy sintiendo, por ejemplo, lo que acabas de comentar, ¿no? Fallece un ser querido del terapeuta, fallece un ser querido mío y el paciente que tengo delante me está contando su problemática o lo que quiere trabajar ese día, pero yo tengo la carga del duelo que estoy pasando. Si yo no sé diferenciar que en ese momento estoy, por ejemplo, teniendo niebla mental o que estoy profundamente triste por la persona que ha fallecido y pienso que tiene que ver con lo que me está contando el paciente, mis intervenciones no van a ser igual de acertadas para el paciente. Voy a estar realmente tratándome a mí y no al paciente. ¿Me explico? Entonces, por eso yo aquí me parece que también el autocuidado no solamente tiene que ser individual del terapeuta, sino que también es algo en tribu, en estar, yo puedo estar cuidada porque a mí me están cuidando y así yo puedo cuidar. Somos una cadena, somos un sistema, ¿no? Claro. Como sociedad. Me parece importante mencionarlo así. Y eso es una cosa, porque nosotros tenemos también nuestras cargas emocionales, obviamente, que como has dicho tú muy bien, el terapeuta es fundamental también, que también haga terapia, ¿no? Y luego el tema de las supervisiones, ¿no? Que al final se aprende muchísimo, tanto en las supervisiones grupales como en las supervisiones individuales. Muchas veces algunos de los temas nos pueden bloquear por lo que sea o nosotros no sentirnos a gusto, como has dicho antes, a lo mejor con algo y ver, bueno, ¿dónde está, no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me mueve a mí? A lo mejor que no, ¿no? Y verlo para poder estar presentes y como dices tú, que forme parte, nosotros formamos parte de ese cambio, ¿no? De ese proceso. Pero más allá de lo nuestro, como ese sufrimiento ajeno constante, de que oímos caso tras caso tras caso. ¿Cómo crees que podemos acompañar sin sobrecargarnos nosotros emocionalmente, además de la terapia? Para mí me parece esencial que como terapeutas, para no sobrecargarnos emocionalmente, poder tener ciertos hábitos de autocuidado, ¿no? Hace un rato hablábamos como de los microgestos que podemos tener en sesión para poder regularnos, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy importante recordarnos que los terapeutas también, o los psicólogos también somos personas y por lo tanto
tenemos que tener una serie de hábitos en nuestro día a día relacionados con el cuidado y la canalización de esa sobrecarga emocional. Y aquí cada uno, una vez más, hay tantos hábitos como terapeutas en el mundo. Entonces, puedo hablar de los míos, pero también puedo hablar de mis hábitos y puedo hablar de hábitos de otros psicólogos que conozco que ayudan a esa canalización de la sobrecarga emocional. Me sirve nadar. Yo para regularme, no solamente por el ejercicio físico, sino que yo nado para regularme emocionalmente. Cuando vuelvo a casa por las noches, vuelvo andando. No me cojo el metro para llegar antes, sino que por la tarde o a la hora de comer, cuando vuelvo a casa, vuelvo andando, porque ese momento de andar y de caminar, y aquí meto la importancia del cuerpo y del movimiento, nos permite procesar la sobrecarga emocional, por ejemplo. Hay terapeutas que conozco que llegan a casa y lo primero que hacen es darse una ducha, porque no es solamente el ducharse y el limpiarse, sino que la carga simbólica de me limpio lo que me sobra. Exactamente. ¿Vale? Entonces, hablo de estas para no enrollarme, pero prácticas hay infinitas y estoy segura que muchos de los psicólogos que nos estén escuchando, que nos escuchen, si lo piensan, tienen sus propios métodos únicos para soltar esa sobrecarga emocional. Sí. No, cada uno, como has dicho, como terapeuta, ¿no? Al final cada uno va encontrando sus propios métodos, pero cuidado, que también hay métodos disfuncionales, como sucede con los pacientes, que hay formas de coping muchas veces, pero nosotros también que tenemos que utilizarlo en la que, te hablo, por ejemplo, de comer con ansiedad o dulces o cosas así, ¿no? Que también, por una parte, también puede ser una manera de sentirte mejor, pero que a lo mejor no es la manera que a largo plazo te va a ayudar a regular, ¿no? O a regularte. Efectivamente, creo que, y me encanta que menciones esto, Isa, porque creo que es súper importante distinguir entre los hábitos y los actos que nos reconectan y los hábitos y los actos que nos desconectan, ¿no? Un supervisor mío habla y dice que, por ejemplo, Netflix es el narcótico de la actualidad, ¿no? Porque mucha gente es como, no, es mi momento de desconexión. ¡Hala! Maratón de Netflix. Y dices, eso no efectivamente te está desconectando, no te está reconectando contigo. Claro. Hay hábitos que te reconectan y hábitos que te desconectan, ¿no? Muy buena es. Sí. Te desconecta, pero no te reconecta. Sí. Eso es. Creo que con esa frase nos quedamos. Muy buena, me gusta. Vamos a pasar un poquito a mí me interesa saber sobre esta metodología que tú has creado, OMICO. Es un modelo que, como he explicado un poco en la introducción, oído, mirada, corazón. ¿Podrías explicarnos un poco más en qué consiste y cómo se relaciona con el autocuidado del terapeuta? Pues mira, aquí te voy a hablar como mentora de terapeutas, ¿vale? Porque efectivamente esta metodología está centrada literalmente en el autocuidado de los terapeutas. Cuando yo hablo de oído, mirada y corazón, son los tres elementos que yo considero que necesita tener un buen terapeuta activos, encendidos, disponibles, ¿vale? Cuando hablo del oído, me refiero al oído interno y con esto estoy hablando de la escucha profunda, no solamente de la escucha activa que tenemos con nuestros pacientes, sino también de cultivar la escucha profunda hacia nosotras mismas. Y en concreto hablo de nuestra identidad como terapeutas, de escuchar realmente quiénes somos como terapeutas, cómo es nuestra manera de acompañar a nuestros pacientes, más allá de lo que hayamos estudiado o de lo que consideremos que es lo correcto, sino más bien qué es lo que dicta nuestra brújula interior, cómo queremos ayudar nosotros, cómo queremos acompañar, de qué manera, con qué técnicas no, y esa escucha profunda es algo que se cultiva, que necesitamos realmente revisar quiénes somos como terapeutas y para qué somos terapeutas, que es muy distinto de por qué, ¿no? El motivo puede ser, por ejemplo, soy terapeuta porque de pequeña me dijeron que se me daba muy bien ayudar a los demás en el colegio, por ejemplo, y eso es
pero el para qué es qué función, qué propósito tiene para mí el ser terapeuta, ¿no? Entonces, desde esa escucha profunda, así podemos ayudar de una manera mucho más auténtica y, por lo tanto, sostenible en el tiempo a los pacientes, porque es lo que va con nosotros, ¿vale? Eso es al oído. En cuanto a la mirada, yo cuando hablo de mirada me refiero, una vez más, yo utilizo mucho este verbo últimamente porque me gusta, el cultivar, ¿no? Cultivar una mirada nutritiva y realista con nosotros mismos. Y esto quiere decir dejar de mirarnos con esa autoexigencia brutal, que en mi opinión me encuentro con todas las terapeutas a las que acompaño como mentora, y empezar realmente a mirarnos reconociendo las cosas que sí que hacemos bien y, por lo tanto, hasta dónde están nuestros límites, porque a mí me gusta mucho y me tranquiliza mucho saber que yo soy muy buena terapeuta para ciertas personas y no soy buena terapeuta para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, en este sentido, me parece muy importante también trabajar el rol de salvador o de salvadora, ¿no? Que tenemos muchas veces de manera intrínseca como terapeutas. Trabajar esa mirada interna, el realmente mirarnos como somos, valorando nuestros puntos fuertes y las cosas que sí que aportamos y siendo conscientes de hasta dónde llegamos. Pues sí, y a la vez amables, ¿no? Con nosotros, ¿no? Porque muchas veces puede venir culpa si ves que tú no puedes ayudar a alguien o si no ves que hay alguna persona con la que no, por lo que sea, no conectas o no es un tema que a ti, ¿no? Con el que tú puedas trabajar, por lo que sea, por nuestros propios límites, ¿no? Y parece que, es que lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que hacer todo, tenemos que poder ayudar y esa exigencia, ¿no? Entonces requiere amabilidad, ¿no? También. Exacto, o sea, es mirarte a ti misma sabiendo lo que sí que puedes hacer y a lo que no llegas con cariño. Ya. Y con el mismo cariño y la misma ternura con la que miramos a las personas a las que queremos, ¿me explico? Sí. Entonces, y luego, en relación al tercer elemento con el que trabajo, que es cuando hablo de corazón, en este sentido me gusta decir que los buenos terapeutas tenemos un corazón abierto y esto quiere decir que estamos disponibles para dejarnos atravesar por las experiencias de las personas a las que acompañamos. Y cuando digo dejarnos atravesar no me refiero a sobrecargarnos, sino dejar que nos impacte lo que vive la otra persona, porque también somos personas y negar esa parte humana, es negar una parte esencial de la relación terapéutica, que es esto de, que las relaciones nos transforman y estar abiertos a eso también nos permite crecer como terapeutas, aprender de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esos son esos tres elementos con los que me gusta. Porque estaba pensando cuando estabas comentando esto, ¿no? De estar disponibles para dejarnos atravesar, ¿no? Por eso que nos impacta, ¿no? Por lo que nos cuenta el paciente. Yo recuerdo, ¿no? Cuando estaba empezando y hacía también las supervisiones al inicio, ¿no? Que hablamos un poco del tema de... Hay ciertas, ¿no? A veces tú estás en terapia y hay algún tema y, claro, te dejas atravesar, conectas, empatizas y lloras, ¿no? Y había un poco de, ¿no? O sea, opiniones, ¿no? En plan, no se tiene que llorar delante del paciente, tú tienes que demostrar que tú estás ahí, presente y que tú eres como su fuerza, ¿no? Para seguir haciendo. Y había, pues también, ¿no? Las opiniones de, obviamente, está bien que el paciente vea que tú también estás conectando con lo que te está contando. Otra cosa es que te pongas como una Magdalena a llorar, pero que un par de lágrimas, ¿no? Es eso, ¿no? Es realmente esa humanidad que ya estamos abiertos y demostrando, ¿no? Y conectando. ¿Tú qué opinas? ¿Lo ves como podemos ser emocionales en la consulta o tenemos que mostrarnos... No sé. Pues yo opino que depende del paciente y la persona que tengamos delante. Porque creo que hay para personas, y creo que hay casuísticas en las que lo que necesita el paciente es sentir ese impacto. Hay pacientes que necesitan y que lo que les viene bien es ver que su historia impacta en el otro y entonces puede ser muy sanador ver cómo su terapeuta se emociona con lo que está contando y compartiendo, y creo que hay otros pacientes que
necesitan efectivamente un rol de terapeuta o un terapeuta más firme, más sostenedor y desde una figura, como decía al principio, mucho más vertical, en la que el terapeuta es el que sostiene, el que cuida y el que, bueno, ¿no? Como el que contiene. Y por lo tanto, sería una malísima idea en ese momento expresar expresar una emoción tan vivida como puede ser el llanto, ¿no? o el llorar delante de un paciente, porque se sentirían todo lo contrario, como que les robas el protagonismo, como que les quitas la importancia y como que de pronto lo que ellos necesitan no es lo central. Entonces creo que depende de depende de cada caso y cada paciente. También me parece importante mencionar desde el análisis transaccional, desde el modelo de padre, adulto y niño, ¿no? Que, aunque nosotros expresemos como terapeutas, dejemos mostrar nuestra emoción, siempre tenemos que estar conectados con nuestro adulto. Es decir, aunque mostremos al niño interno, nuestro adulto no debe de desconectarse en ningún momento. Como tú acabas de decir, no tiene sentido ponerte a llorar como una Magdalena. Una cosa es mostrar tu emoción, pero en ese momento sí que hay que tener como cierta retención o contención de tu propia emoción, aunque le muestres al paciente tu emoción, porque el paciente siempre es el que tiene el foco, ¿no? Durante la sesión, es el centro. Sí, sí, hablando un poco de lo que hemos comentado antes, ¿no? Esta relación un poco vertical, lo mismo con los... Lo que pasa es que sí que yo creo que puedes emocionarte y a la vez sostener. O sea, como has dicho muy bien tú, una cosa es desmoronarse y otra cosa es sentir, ¿no? A lo mejor que se te caiga una lágrima porque conectas, pero aún así saber estar presente, ¿no? Y vuelvo un poquito al tema de las familias y al tema muchas veces que los padres tampoco quieren llorar delante de los hijos. Y digo, es que los hijos también tienen que ver que, bueno, que hay veces que somos vulnerables, que es que ellos no pueden ver, nosotros somos fuertes en todo momento y podemos... La vulnerabilidad no es una debilidad y el conectar y el llorar y el poder decirlo, aunque sea vertical y aunque tú estés enseñando a tus hijos, le estás enseñando que expresar esa emoción es importante, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Aunque sea por un momentito, pero yo creo que sí que el terapeuta puede dejarse un poquito también, aunque sea un momentito y luego vuelva, ¿no? Pero puede dejarse, ¿no? Llevar un poquito por esa emoción. Como hemos dicho, sí, a mí me gusta pensar y decir que en terapia con mis pacientes o en mi mentoría con mis terapeutas, me gusta decir y pensar que la vida nos salpica. Me gusta esta expresión, ¿no? Que es decir, bueno, hay veces que mi emoción te va a salpicar, igual que la tuya a mí me va a salpicar. Y forma parte de estar vivos, porque al fin y al cabo es un encuentro entre seres humanos, por mucho que yo sea terapeuta y esté con una mentorizada con un paciente. ¿Me explico? La vida nos va a salpicar y eso está bien. Sí, sí. ¿Y cómo sugieres que el terapeuta entrene ese oído, esa mirada y ese corazón? Si es algo que supongo que está un poco en cada terapeuta, pero si tuviera que a lo mejor entrenar una parte más que otra, porque como sabemos todos, a lo mejor hay alguna parte que es más, nos resulta más fácil y otra parte un poco menos. ¿Qué dirías? Pues mira, yo propondría lo siguiente, para entrenar lo que es la escucha profunda, creo que para eso es potentísimo la escritura terapéutica, ¿de acuerdo? El pararte a escribir sobre lo que tú estás sintiendo con cada paciente, que es muy distinto que tomar notas después de cada sesión sobre... que tomar notas, bueno, pues para acordarte de lo que ha sucedido en esa sesión o para escribir un informe. Eso es distinto. Cuando yo hablo de escribir sobre lo que sientes con cada paciente, es literalmente escribir lo que sientes con cada paciente. Y para eso propondría escribir con el principio de una frase, que es lo que siento con este paciente y puedes escribir el nombre del paciente es, y escribes una frase y haces punto y vuelves a empezar. Lo que siento con este paciente es, y así durante media hora, por ejemplo, o durante 15 minutos, cada uno depende del tiempo que tenga. ¿Me explico? Pero, y escribir de manera espontánea. Ya. Y eso es súper potente, ¿eh? Yo creo. Es muy potente porque te permite entrenar
la escucha de lo que tú estás sintiendo en relación con el paciente. Y eso te da muchísima información sobre ti, pero también sobre el paciente. Sí. Y también te puede indicar, ¿no? De alguna manera, hay casos a lo mejor, ¿no? Que te vienen los pacientes y ni ellos mismos saben, ellos lo están pasando mal, pero lo que cuentan no tiene que ver, ¿no? O sea, ni ellos mismos saben un poco lo que está pasando. O sea, yo ahora mismo, cuando estabas hablando de esto, me estaba acordando de un caso en particular en la que tuve una paciente que venía por depresión. Sí, yo veía la tristeza, veía el llanto, pero yo sentía otra emoción. Yo no sentía, o sea, que era ahí lo que me, un poco, esto no me cuadra. ¿Por qué no sé, siento la tristeza, la veo que se va a llorar en el baño y tal, pero claro, la emoción que a mí me llegaba era la de miedo. Entonces, no era tanto, ahora lo que me estás diciendo me cuadra mogollón, porque digo, claro, yo me quería enfocar en la tristeza, pero en el fondo había ella otra emoción que ella no dejaba, porque ella estaba sufriendo de un abuso, al final, de un abuso psicológico en su casa por parte de su pareja, pero ella decía que su pareja era maravillosa, que no sé qué, o sea, ella se había acostumbrado a tener que alabarle constantemente, que incluso en terapia venía y hablaba flores de él. Entonces, yo en un primer momento, no, claro, ya cuando empezó a contar ciertas historias ya dije, uy, esto es un poco extraño. Pero claro, no vi el miedo, porque al principio, pero lo sentía. Ahí está la potencia de entrenar esa escucha profunda. Qué guay, ¿no? Cómo tú lo tienes incorporado, esa escucha profunda, decir, joder, yo me di cuenta de que no era una cuestión de tristeza, ella me estaba hablando de tristeza. Estoy volviendo loca. Sí, perdona. Si tú no hubieras sido capaz de identificar y de pararte a escuchar lo que tu cuerpo te estaba contando, porque en ese sentido tus oídos estaban escuchando lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, tú estabas oyendo o ella te estaba comunicando la tristeza, pero Sí. a nivel corporal te estaba comunicando el miedo. Y esa capacidad de poder escuchar lo que percibimos a nivel corporal, nosotros como terapeutas, que no es tanto leer las señales de comunicación no verbal, sino lo que tú sientes en tus tripas cuando estás en sesión con un paciente, te da mucha información, te dice, tú misma te dices, era miedo. Y fíjate cómo en el caso que estás describiendo, una persona que está sufriendo abuso psicológico por parte de su pareja, realmente tiene muchísimo sentido. Y Hombre. sentido de sentir que haya miedo. Entonces, Sí. Pero cómo tener, fíjate, ¿no? Porque era muy contradictorio. Entonces, a mí fue un caso en particular que me tardé, ¿no? Porque decía, yo siento una cosa muy distinta a la que ella me está mostrando, y hasta que yo no llegué a entender eso, yo me estaba un poco también diciendo que hay algo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasándome? Porque yo notaba una incoherencia entre lo que yo sentía y percibía y lo que ella me contaba y lo que me demostraba también, ¿no? Hasta que luego sí que ya se empezó a desenvolver todo y tal, pero wow, es muy bueno la escritura terapéutica. Fíjate que lo sentía sin hacerla, pero ahora me voy a poner a escribirla también. Y es eso, el foco está en escribir sobre lo que sientes con cada paciente, no escribir lo que tú consideras que ha sido importante, lo que sientes con cada paciente, ¿no? Eso para entrenar la escucha profunda, para entrenar la mirada nutritiva y realista. También hay ejercicios de escritura terapéutica muy potentes, pero me parece también muy, muy interesante hacer una revisión, de lo que nos han enseñado que es ser buen terapeuta y lo que nosotras sentimos y sabemos hacer, independientemente de que tenga que ver con ser buen terapeuta o no. ¿Me explico? Hacer esa revisión, por ejemplo. Es potente hacerla a nivel primero racional y ¿no? Como hacer una lista de pros de yo en realidad sé hacer esto, a mí me han enseñado esto, que es, lo agradezco, está fenomenal, y yo también sé hacer esto, o he desarrollado estas otras habilidades, ¿no? Por ejemplo. Y después probar alguna de esas habilidades en consulta, aunque sean pequeñitas, lanzarte a probarlas y ver qué es lo que sucede. Porque eso es muy potente.
probar, y yo siempre hablo de cuando vamos a probar una nueva habilidad como terapeutas, probarla en sesión con algo pequeñito, no hace falta que tengamos que reestructurar al 100% nuestra forma de hacer terapia, ¿no? Pero probar algo pequeñito. Si tú sientes que estaría bien proponer a tu paciente hacer la sesión sentados en el suelo en vez de en 2 sillas, prueba a ver qué pasa. Porque esa decisión tuya te está diciendo, te está hablando de algo, ¿no? Entonces creo que ese tipo de, ese tipo de habilidades que son nuestras y que a lo mejor no tienen que ver con el rol tradicional, ¿no? Del psicólogo que está sentado en una silla, a veces detrás de una mesa, a veces no. Y bueno, prueba a ver. Pero Luke requiere, y tienes toda la razón, yo creo que requiere mucha creatividad también y por eso también seguir formándose en técnicas nuevas, porque lo que le sirve a un paciente no le sirve al otro. Entonces tú tienes que estar muy conectado para ver, aunque tengas a lo mejor un modelo, un poquito una forma de seguir las cosas, luego te vas desviando siempre, porque cada paciente va a requerir una cosa distinta, está en un momento vital diferente, bueno, viene con, ¿no?, un bagaje distinto, entonces siempre vas a tener que ir movilizando ciertos tipos de recursos y por eso para eso la escucha es súper importante, ¿no? Porque si no siempre haces lo mismo, entonces a nivel idiosincrático tenemos que trabajar siempre muy distinto y hay que ser súper creativo. O sea, al final es un trabajo que yo me doy cuenta que tienes que seguir formándote constantemente. O sea, no sé, he terminado la carrera, ya estoy. No, o sea, esto es formación continua, formación continua. Y además, a mí me llama muchísimo la atención porque muchas, por ejemplo, de las terapeutas con las que trabajo como mentora, vienen y me dicen, no, pero si es que yo no soy creativa. Y entonces hablamos de cómo hacen terapia y está lleno de creatividad. Está lleno de creatividad, es creatividad pura la terapia que hacen, ¿no? Y sin embargo es como, no, como yo no sé pintar, no soy creativa. Dices, a ver, vamos a redefinir qué es lo que es ser creativo como terapeuta. Porque todas las terapeutas somos intrínsecamente creativas. O todos los terapeutas. Sí, no nos queda más remedio, hay que serlo. Volviendo un poco al tema del autocuidado, ¿qué pequeñas prácticas concretas recomendarías integrar en la rutina semanal para sostenerse mejor emocionalmente? Para los psicólogos. Yo integraría el movimiento. Hay que moverse. Y cuando digo el movimiento no estoy hablando de deporte, ¿eh? Que puede ser que sí, que si para una persona el movimiento implica deporte, fantástico. Pero yo estoy hablando de movimiento. Uno necesita moverse. Y cuando hablo de moverse, es moverse para no pensar en la terapia. Para hacer otras cosas, para moverte, sentir el cuerpo y no estar pensando en esta intervención la he hecho bien, este terapeuta, este paciente, qué es lo que necesita. No. Muévete, siéntete, baja un momento, deja un momento atrás el córtex prefrontal y vete al lo límbico. Y lánzate al hemisferio derecho. ¡Bum! Siente, muévete. Entonces, para mí me parece que es esencial moverse 2 o 3 veces por semana. Yo he dicho antes que yo nado. Puede ser nadar, puede ser andar, puede ser bailar, puede ser jugar con tus hijos y no pensar tus hijos, tus sobrinos, tus primos, estar en contacto con niños, pero con el cuerpo en movimiento. Me parece que eso parece como algo que está totalmente desconectado, que tiene que ver moverse con ser terapeuta. Pero el estar en contacto con tu cuerpo en movimiento te permite precisamente permitirle a la mente que repose y por lo tanto estar activando otras zonas, otras dimensiones que forman parte de tu persona que luego te permiten percibir otras cosas en los pacientes que te dan muchísima información, ¿no? Como todo esto, todas estas sensaciones corporales que podemos sentir, como tú hablabas antes del miedo, por ejemplo, ¿no? En esta paciente, cuando ella te hablaba de tristeza. Para eso es importantísimo el movimiento. Es importantísimo porque este movimiento también lo que nos permite es entrenar la interocepción, ¿no? Que es la percepción interna de lo que estamos sintiendo, ¿vale? Por otro lado, me parece, claro, yo soy muy, muy, muy fan y promuevo mucho la escritura.
Entonces, espacios de conciencia para sentirte y pensarte como terapeuta, ¿no? Estar abiertos a esa escucha profunda a través de la escritura. Entonces, puede ser llevar un diario, puede ser escribir una vez a la semana. Y si para psicólogos o terapeutas que nos estén escuchando que no conectan con escribir, pueden conectar con pintar o pueden conectar con la escultura, la cerámica, el cocinar, el cuidar un jardín. O sea, cualquier cosa que implique un estado de conciencia distinto al de estar pensando en lo que le pasa al otro, sino estar sintiendo y pensando y estar observando qué es lo que nos pasa por dentro. A mí me gusta la escritura, por eso promuevo la escritura, pero creo que también se puede promover cualquier otro tipo de arte o de actividad creativa, actividad de cuidado externo pero interno, como puede ser la cocina, las plantas, la cerámica, ¿no? O sea, como otro tipo de actividades que nos permiten estar en contacto, reconectadas. Ya. Muchas veces lo que pasa es que en la terapia puede haber a veces una sobreimplicación, ¿no? O sea, queremos ayudar y luego tenemos, ¿no? Nos lo llevamos a casa. Estás diciendo muy bien, ¿sabes? Nos puede ayudar el movimiento, nos puede ayudar la escritura, nos puede ayudar, si no es la escritura, pues la pintura, ¿no? Pero siempre algo que un poco te reconecte, ¿no? Pero, ¿qué haces con la culpabilidad? ¿Cómo puede hacer a lo mejor los terapeutas que a lo mejor ¿no? Te sobreimplicas a lo mejor en un caso particular y luego a lo mejor por la noche le sigues dando vueltas? ¿Qué podría ayudar en ese momento para decir, me separo un poquito, ¿no? De esto sin culpa? Creo que ahí aquí es importantísima la supervisión y la terapia, por un lado. Pues me parece importantísimo que todos los que somos terapeutas nos trabajemos y nos cuidemos esa tendencia o ese rol salvador que tenemos, ¿no? Y cuando hablo del rol salvador, bueno, pues como su propio nombre indica, es ayudar a todo el mundo y ser una ONG. No, yo soy terapeuta, no soy ONG. Soy terapeuta, soy ONG, puedo tener muchísima vocación, pero yo no soy una ONG, yo no voy a salvar a todo el mundo. Voy a acompañar a mis pacientes, los cuales me pagan para que les acompañe, ¿de acuerdo? Y eso me parece muy importante. Entonces, creo que es importante trabajar este sentido en el que uno valora lo que aportamos como profesionales. Creo que es muy importante recordarnos que somos profesionales y trabajar esa identidad profesional. Es decir, vamos a ver, yo soy profesional, lo que hago tiene un valor, lo que aporto tiene un valor. Por lo tanto, no puedo estar disponible 24/7. Para eso, cosas importantes que tienen que ver con el día a día es tener claro cuándo empieza tu horario laboral y cuándo acaba. Muy buena. ¿Cuándo empieza tu horario laboral y cuándo acaba? Y los mensajes o las llamadas después de ese horario. Y uno puede explicar explícitamente a los pacientes al principio de la terapia, en medio de la terapia o siempre que sea necesario, cuáles son las normas y cuáles son los límites. Entonces, yo a mis pacientes les explico que yo trabajo de lunes a viernes en un horario concreto y les digo que si me escriben un mensaje, lo leeré y lo contestaré lo antes posible en horario laboral, que es de tal hora a tal hora. Y, por supuesto, cuando me escribe un paciente fuera de ese horario laboral, si no tengo pactado con ese paciente, porque hay pacientes que de manera puntual hay excepciones, ¿no? Y entonces, pues uno en ese momento sí que puede escribir a un paciente fuera del horario laboral, pero como algo excepcional, y yo lo explicito, de manera excepcional, puedes contactar, si me contactas fuera del horario laboral, te voy a responder, porque son pacientes a lo mejor con, por ejemplo, un trastorno bipolar o están pasando una fase en la que hay riesgo suicida. Entonces, a lo mejor, pero tengo explícito muy claro cuáles son los pasos. Y creo, Lu, que has tocado un tema muy importante ahora, en el autocuidado.
que es los límites, porque habíamos hablado de qué podemos hacer, ¿no? Pero hasta ahora no habíamos hablado mucho del tema de los límites y creo que esto es fundamental. Fundamental, fundamental. Este es mi horario laboral, yo te voy a atender de esta manera, estas cosas están permitidas y estas cosas no están permitidas. Sí. A todos mis pacientes les digo que pueden estar en desacuerdo conmigo, se pueden enfadar, me lo pueden decir. Lo que no voy a tolerar son faltas de respeto y explicito lo que es una falta de respeto. Digo, es insultarme, por supuesto, cualquier tipo de violencia física o no verbal. ¿Me explico? Es llamarme 25 veces. Claro. Eso no lo voy a tolerar. Entonces, como que también, por supuesto, estoy hablando, todo esto depende del paciente que tengamos delante. Hay pacientes que necesitan unos límites como más claros y mucho más específicos y hay otros pacientes que tienen un self más estructurado y no necesitan unos límites tan específicos. Exactamente. Pero depende de la persona que tengamos delante. Sí. El poder decirlo es importante. Yo también tuve un paciente que es que me llamaba, quería hablar media hora, luego me escribía mensajes y al principio cuando era nuevo, pues un poquito, pero luego me di cuenta, digo, esto no puede seguir así, es que esto lo tengo que hablar con él. Es una conversación que no es cómoda, pero es una conversación que es necesaria porque yo, cuando quieras tratar los temas, los tratamos en este horario porque luego tú el resto del tiempo, lo que tratamos aquí, lo vas a seguir trabajando. Y de hecho es parte terapéutica que tú tengas ese tiempo de mí para poder poner a prueba esas herramientas nuevas o eso que hemos ido trabajando tú por ti solo. ¿No? O sea, esto no es como has dicho tú, no somos 24/7, pero hay veces que pasa y que esa persona por sí misma no tiene esos límites y como terapeuta es importante que aunque estemos ahí para ayudar, ¿no? No ayudamos si no ponemos límites tampoco. Entonces, exacto. La verdadera ayuda es también estructurada, no es cualquier cosa. Y a mí me parece también importante a la hora de poner esos límites, de hablar de ese horario laboral, de hablar, ¿no?, sobre el tema de los mensajes o el contacto fuera de sesión. Me parece también importante explicar y explicitar cuáles son las consecuencias de saltarse esos límites. Porque no solamente esto no está permitido, sino esto no está permitido. Si te lo saltas, la consecuencia es esta. Igual que si no me pagas al final del mes, la consecuencia es que no fijamos una sesión hasta que no me pagues todas las sesiones que me debes. Esa es la consecuencia, ¿no? Una vez más, por supuesto, depende de con qué pacientes, depende de con qué población estemos trabajando. Pero hay ciertas cosas que tienen que estar estructuradas. O si me insultas en sesión una vez, lo vamos a trabajar. Si me insultas 25 veces, a lo mejor pausamos la terapia hasta que pienses las cosas. Y desde luego, si vienes y, no sé, rompes el mobiliario, pues entonces se cierra la terapia. Me refiero, cada uno tiene que pensar qué límites necesita poner. Y no solamente necesita poner, sino qué límites puede mantener. Porque esto es como, tú que trabajas con familias, es como el trabajo con adolescentes, ¿no? Yo, por ejemplo, a los padres que atiendo de ciertos adolescentes, le digo, ponles el límite que sabes que vas a poder cumplir. No les digas, no vas a salir durante un mes si sabes que el segundo fin de semana les vas a dejar salir. Más vale que les digas, no salgas, no vas a salir este fin de semana porque eso lo vas a poder mantener. Y algo muy importante ahí es como ponerlos a nivel compartido muchas veces, ¿no? Es decir, que la otra persona sea partícipe de esos límites, que entiéndanos, es decir, si yo te pongo, ¿por qué lo ponemos? ¿Tú te crees que significa esto si tú a mí no me pagas o tú a mí me insultas? ¿Tú cómo te crees que me siento yo? Pues lo mismo con los límites en casa, a lo mejor que se ponen los niños. Si se negocian, ¿no? Y la otra persona ve, ¿no?, el sentido del límite, se implica más. Entonces, a mí me parece importante hacer como una diferencia, que a veces soy un poco tiquismiquis con el lenguaje, porque a mí me parece que los límites como terapeutas con nuestros pacientes no se negocian, se explican.
la otra persona los acepta o no. Si aceptas estos límites, si aceptas esta estructura, puedo ser tu terapeuta. Si esta estructura y estos límites no te parecen bien, a lo mejor no soy la terapeuta que te puede acompañar. Claro. Es que hay unas cosas que pueden ser cosas claras de, bueno, pues esto es un no-go, es decir, insultar, chillar en la consulta o cosas así, que es que son como claras, ¿no? Que eso es como, bueno, hasta aquí puedo llegar, más, ¿no? Una vez puedo trabajar contigo, ¿no? Esta parte, pero si esto sigue pasando, estás invadiendo también mi espacio. Y eso también con los niños, evidentemente. Luego hay ciertas cosas, cuando yo hablo de negociar cierto otro tipo de aspectos en los que uno se implica y dice, bueno, mira, en casos de máxima urgencia me puedes escribir, ¿vale? Exacto. Por ejemplo, ¿no? Porque obviamente yo tengo también una vida después de la consulta y y al final la otra persona tiene que ver que sí que estás ahí, que tú vas a ser su apoyo y su acompañamiento, pero que no puedes estar completamente. Pero obviamente sentir el sostén si algo, ¿no? En algún momento... Efectivamente. Yo, de hecho, es algo que efectivamente esos límites yo efectivamente los negocio muchas veces dependiendo del paciente y dependiendo de su situación. Muchas veces digo, durante esta semana hasta la próxima sesión que nos podamos ver, si lo necesitas, escríbeme y yo te responderé lo antes posible. Por ejemplo, escríbeme porque hoy en día nos hablamos, nos comunicamos mogollón por WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, pero puede ser llámame, depende también de la persona, ¿no? Dime un poquito en tu experiencia, ¿cuáles crees que son, qué costes tiene a nivel tanto personal como profesional no cuidarse como terapeuta a largo plazo? Y no cuidarse quiere decir todo lo que hemos hablado, ¿no? El ser capaz de tener los propios espacios, del movimiento, de poder conectar y reconectar con las propias emociones, de poder también traer casos difíciles a supervisión, hacer terapia, ¿no? También propia, de poner límites sanos. ¿Qué sucede acá? ¿Cuál es el coste a largo plazo de no atender a todo esto? El coste a largo plazo es que nos desconectamos, perdemos la ilusión, las ganas de ser terapeutas. Yeah. Para mí ese es el coste principal. Yeah. Aparte de que, por supuesto, cuando uno pierde las ganas y pierde la ilusión, pierde el sentido, se desconecta del propósito de ser terapeuta, lo que sucede, lógicamente, es que acompañamos de peor manera a nuestros pacientes. Eso claro. Por un lado. Pero sobre todo es que la sensación interna es como que estamos apagadas de la profesión, no estamos conectadas con la profesión. Sí. Y una maestra mía decía, pero si no es que esta profesión es la más bonita del mundo. Y yo pienso, esta profesión es la más bonita del mundo si te cuidas. Sí, si no es una carga, si no te supone una carga y no es una carga. Y hay muchas, de hecho, hay muchas terapeutas que llegan a mi mentoría y que llegan y que les sucede precisamente esto, que llegan desconectadas, llegan hastiadas, llegan agotadas de ser terapeuta, así como preguntándose, ¿pero quiero ser yo terapeuta? Y entonces, efectivamente, ese es el directo resultado de haber pasado X años o X tiempo sin todo este autocuidado. Yeah. Por un lado individual, pero también es colectivo, ¿no? O sea, por eso hablo de lo que tú puedes hacer y luego de la importancia de verdad de la supervisión y la terapia, porque si a ti no te sostienen, o sea, es que somos una cadena, ¿no? O sea, si a ti no te sostienen, tú no puedes sostener. O sea, es así, es así. No os digo que nosotras no nos sostengamos por nosotras mismas, que también, pero todos somos seres humanos y por lo tanto somos relacionales. Sí, pero sobre todo sostener a quien sostiene, ¿no? O sea, es decir, también cuando se ha hablado mucho de las enfermeras y de los, ¿no? O sea, son gente que día a día, ¿no? Están con casos y asuntos y muchas veces muy duros y nosotras también en consulta escuchamos cosas muy duras y bueno, ya es difícil, ¿no? Pero ya la vida tiene, ¿no? sus retos y entonces sostener al que sostiene, ¿no? Por eso es fundamental tener esos apoyos, como tú dices, que pueden venir de la familia, pueden venir de la supervisión, pueden venir de los amigos, pueden venir de muchas cosas, pueden venir de esos momentos contigo mismo, pero que se necesita todo eso a nivel holístico para poder funcionar y cuidarte. Eso es. Ya como última pregunta, antes de finalizar esta entrevista tan interesante, en la que he aprendido mucho, me han notado también muchas cosas. Qué guay, me ha alegro mucho, muchas gracias. Algunas voy a empezar a utilizar ya. A mí eso me gusta mucho, lo de descalzarme ahí en la consulta, me voy a descalzar, voy a ir por ahí, voy a conectar con la tierra y que pase todo por allí, ¿sabes?
Genial. Genial. ¿Me puedes decir si ha habido algún momento en tu trayectoria en particular, ya por meterlo un poquito personal, en la que hayas tenido que aprender a cuidarte de una forma diferente como terapeuta? Uf. Yo, mira, si llevo 12 años como terapeuta, yo creo que he aprendido a cuidarme como terapeuta mínimo de manera diferente, mínimo una vez cada año. Bueno, alguna más que te resuene diciendo, en este momento tuve que cambiar, en este momento tuve que hacer algo. Pues mira, en el momento en el que me di cuenta, llevaba bastantes años trabajando para otras clínicas, ¿vale? O sea, bueno, pues como trabajamos muchos, ¿no? Por derivaciones con pacientes que te dan en distintas clínicas, en una clínica en concreto, pero vamos, como que de esa manera, y me di cuenta que para cuidarme y para realmente poder ser terapeuta como yo quería ser, necesitaba dar el salto a trabajar por mi cuenta y crear mi propia consulta o mi propio espacio o hacerlo a mi manera. Sí. Hacerlo a mi manera. O sea, fue un momento en el que fue como a finales del 2019 o así, que yo conecté con no puedo seguir haciendo terapia como otros me dicen que tengo que hacer terapia, que está muy bien, porque he aprendido muchísimo de eso. Había algo en mí que decía, ahora llega el momento en el que es que el cuerpo entero me pide hacer terapia como yo quiero hacer terapia. Y entonces aprendí a cuidarme porque aprendí a dejar de hacer eso y entonces tomar todas las micro y macro decisiones que me llevaron, bueno, pues a crear a trabajar a mi manera, ¿no? Tener mi centro y trabajar a mi manera. Pues enhorabuena. Sí. Un cambio necesario y ese cambio, ¿no? Que es lo que uno siente, es lo que te lleva también al movimiento para que, ¿no? Eso es el movimiento, porque sí que fue la verdad es que sí que fue un cambio profundo interno y de dar un salto y de decir, bueno, ahora para ser, o sea, la sensación fue como, para ser la terapeuta que quiero ser y por lo tanto ser buena terapeuta y no perderme en teorías o prácticas de otros, necesito hacerlo a mi manera y hacerlo a mi manera es respetar mi ritmo, trabajar con mis horarios, trabajar en un espacio que tenga sentido para mí. O sea, eso fue cuidarme, ¿no? Sí. Hacerlo a mi manera. A eso me refiero. Bueno, Luc, muchas gracias. Esta conversación nos recuerda que el terapeuta no solo aplica herramientas, sino que es en sí mismo parte del proceso. Cuidarnos no es un lujo, es una responsabilidad ética hacia nuestros pacientes y hacia nosotros mismos. Así que te agradezco muchísimo haber compartido todo esto con nosotros y, bueno, te deseo que siga yendo tan bien y que te sigas cuidando tanto y ayudarnos a cuidarnos, que es muy importante para una profesión que, bueno, sinceramente es bonita, es preciosa, pero claro, tiene los... Exactamente. Pues muchísimas gracias a ti, Isa, por la oportunidad, por las preguntas tan pensadas, tan cuidadas. Yo hoy me he sentido muy sostenida y muy cuidada por ti, así que muchísimas gracias. Un besito muy grande. Nos vemos. Gracias. Chao.